Eh, sí, cierto, lo de las grabaciones. Sí, hijos, de hecho ya tengo que mandárselos. No va a pasar de, voy a tratar de hacerlo hoy, ¿sale? Más para que tengan el fin de semana para hacerlo, ¿verdad? Para revisarlo. Porque he tenido muchísimo trabajo. Apenas si puedo ya con mi vida, casi no duermo. Este, pero sí, trato yo de hacerlo. Y es que le había compartido al maestro Juan Gabriel dos grabaciones de dos videos que estaban a través de Zoom, porque normalmente los descargo y los subo a YouTube. Digo, no son públicos, ¿verdad? Nada más los ven ustedes. Son enlaces, privados. Pero se acabó el espacio de mi cuenta. Entonces las estoy descargando en la computadora y de aquí las tengo que subir. Pero bueno, sí es un tiempo que se lleva, ¿verdad? Pero sí, con mucho gusto, trato de hacerlo hoy, ¿vale? Y ahí le aviso al maestro Juan Gabriel para que lo tengan ahí a la mano. Gracias. Sale. Bueno, no, gracias a ustedes, chicos. En las fórmulas de derivación, bueno, ayer platicábamos que todas las fórmulas se obtienen, em, que varias maneras de hablar de la derivada, pero en general, a la definición de la derivada es esta, ¿verdad? Porque decíamos ayer que cuando nosotros tenemos una función, que esto es lo que nosotros le conocemos como f de x, nos fijamos en algún punto en específico, x0, y nos movemos un poquito para acá, que es lo que significa x0 más h. Entonces, la diferencia de las alturas, que esto es lo que nosotros entendemos como f de x0, este es f de x0 más h, la resta de allá arriba son los valores de y de una recta, son los valores de la pendiente, ¿verdad? Eso es básicamente lo que dice. Esta recta vertical es la resta de los valores de f y esto de aquí abajo es la h. Entonces, cuando yo tomo esta h, este puntito, y lo voy moviendo para acá atrás, para que coincida con el x0, o sea que la h en realidad, esta longitud, se haga hasta más chica, cada vez más chica, y tiende a cero, entonces yo voy a obtener una recta, que es la recta tangente, ¿verdad? Esta de aquí. O sea, las rectas van cambiando, ¿no? Y llega un momento en el que lo convierto en esta recta azul. Y ahora la pendiente de esta recta azul es lo que nosotros conocemos como la derivada, ¿vale? En el punto x0. Porque la derivada vuelve a ser otra, si nosotros estamos hablando de que este punto x0 se puede pasear en cualquier lado, la derivada en ese punto es una función que sigue dependiendo de la x, como vimos la clase pasada. Y entonces me va diciendo cómo van cambiando las pendientes, esa función. O sea, ustedes saben que si tengo yo una función original, 4x al cubo más 2x al cuadrado más x más 7, les puse por positivos, pero bueno, ustedes ya saben derivar estas cosas y la derivada aquí son 12x al cuadrado más 4x más 1. Esto vuelve a ser una función que depende de x porque está esperando esta función que tú le digas quién es la x para que la función te diga cuál es la pendiente, ¿vale? Por el contrario, bueno, no por el contrario, sino a diferencia de esta función que nosotros estamos acostumbrados a conocer, funciones de este tipo, cuando yo le doy el valor de la x, entonces esta función lo que arroja es un valor de la altura. Y esto normalmente la f podría representar distancia, mientras que la f' podría entenderse como velocidad. ¿Sale? Las dos cosas respecto del tiempo. La f de 5 significaría la distancia recorrida hasta el minuto 5 o en el minuto 5. F' de 5 significaría la velocidad a la que va un objeto a los 5 minutos, o exactamente en el instante 5 minutos. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, todo esto ya más o menos se lo saben, ¿no? Ahorita van a ver por qué lo estoy platicando. Pero
hay algunas herramientas que nosotros utilizamos porque cuando hablamos de cuando usamos este mecanismo para calcular las derivadas, pues hay algunas situaciones en las que nos metemos en problemas, ¿no? Por ejemplo, si la función, normalmente nos enseñan esto en la escuela, poniéndonos como ejemplos funciones muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, nos piden el x al cuadrado. ¿Cómo se deriva x al cuadrado? Ah, pues aplícale la reglita. Entonces es la derivada de x al cuadrado, va a ser el límite de x más h al cuadrado menos x, ¿no? Al cuadrado entre h. Cuando h tiende a cero. Y ya te ponen a hacer las cuentitas, ¿no? Te dicen, vamos a hacer aquí el desarrollo. Te ponen x cuadrada, 2xh, h cuadrada, quitas x cuadrada entre h y entonces te regaña tu maestro y te dice, no, no lo escribas así, tienes que ponerle límite porque no es lo mismo. Ah, bueno, maestro, sale. Y ya le pones aquí límite cuando h tiende a cero. Cancelas esto, aquí le das chicharrón a esto y afortunadamente te da una expresión donde 2xh dividido entre h te da 2x y h cuadrada entre h te da h. Toda la expresión se convierte en esto y te dicen calcula la derivada cuando h tiende a cero y entonces muerto de la risa tú dices, es 2x. ¿Sale? Y uno se queda con la idea, wow, ¿verdad? De ahí salen las fórmulas. Bueno, a todo dar. Pero cuando ya te ponen en alguna otra cosa que nos hace sudar, ¿verdad? Como seno de x, entonces si yo quiero calcular la derivada, aquí ya la puerca tuerce el rabo porque necesito yo conocer algunas herramientas para que pueda manipular la función seno, porque fíjense, de antemano voy a tener el límite de seno de x más h menos seno de x entre h, cuando h tiende a cero. Y tengo que separar la función seno a la suma de dos ángulos. Ya no es cosa tan sencilla. Bueno, tenemos formulitas y también se puede hacer, pues sí, a todo dar, ¿no? Pero este era seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h. En esto se convierte la seno de la suma de dos ángulos menos seno de x, ¿no? Y entonces todo este menjurje se divide entre h. Y lo que depende de h es lo que nosotros queremos analizar. Seno de x multiplicado por coseno de h entre h más coseno de x multiplicado por seno de h sobre h. Y menos 1 entre h multiplicado por seno de x, ¿verdad? Entonces miren en qué se convierte esta expresión. Y bueno, el regaño de nuestros maestros es legítimo, ¿eh? Porque yo no le puse ahí el límite. Se pone una cosa asquerosa a la que hay que calcularle su límite, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, bueno, aquí seno de x yo creo que hay que juntarlo con esto, ¿sale? Afortunadamente hay algunos trucos que uno utiliza, etcétera, ¿vale? Para poder hacer el cálculo de estas cosas. Me estoy yendo rápido para no aburrirlos y porque luego tienen para mí un poquito tiempo. A lo mejor esto sería motivo de verlo en una clase de cálculo, valdría bastante la pena. Pero bueno, pero quiero que vean de dónde salen las cosas, ¿sale? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Por qué las cosas funcionan así? Estamos destripando ahorita la derivada, verle sus tripitas, ¿verdad? Y en el fondo. Bueno. La cosa es que necesitamos todavía más teoría cuando llegamos a este punto. Debemos haber estudiado algunos límites trigonométricos, por ejemplo. Este límite, eh, cuando ya hay cierto entrenamiento de parte de uno, pues uno lo ve y uno sabe que esto es cero. Y de este límite uno sabe que esto es uno. Pues tiene que ser, ¿verdad? Porque si no, no sería cierto que la derivada de seno, que ustedes conocen de toda la vida, la derivada de seno, pues tiene que dar coseno, ¿no? Bueno, esta era coseno de x por esta cosa. No escribí mal. ¿Sale? Pero ¿por qué estos límites son esto? Bueno, tiene que haber un estudio antes en donde ustedes analicen, por ejemplo, me voy a ir con el seno, que es un poquito más fácil de analizar.
¿Qué demonios significa seno de h entre h o seno de x entre x? Aquí voy a poner la h. Pues significa que la función h, o sea, y igual a h, como quien dice, es la función identidad, la que está allá abajo, ¿no? Pero por otro lado, la función seno, nosotros la conocemos, bueno, voy a pintar otra vez de azul esto. La función seno nosotros la conocemos, tiene que ir hasta, no puede sobrepasar el uno, ¿no? Este es el uno uno. Y resulta que la función seno sale de aquí, así, disparadita, le pega al uno y ya se sigue. La sinusoide que conocemos, ¿no? Y de este lado, pues como que le da la vuelta. Entonces, cuando uno observa esta división, se puede analizar gráficamente y son cosas que más o menos funcionan para algunos problemas. Si yo pongo, por ejemplo, aquí voy a estar en pi medios, ¿recuerdan? Seno de pi medios o de 90 grados es uno. Y más allá arriba, pues pi medios es un poco más de uno, es 1.5, 1 punto no sé qué, ¿verdad? Entonces, cuando hacen esta división seno de h entre h, están dividiendo la altura más grande que llega hasta lo azul entre la altura más chica que llega hasta lo verde. Pero aquí de todas maneras, si esta altura mide pi medios y esta altura mide uno, cuando la h mide pi medios, entonces esta división seno de h entre h se convierte en pi medios entre uno, o sea, pi medios, o sea, ese número decimal de 1.5 y cacho, ¿verdad? No, sí, punto 50 y tantos. Bueno, pero esta división, fíjense lo que va sucediendo cuando yo me voy acercando hacia el cero, que es lo que me están diciendo, ¿no? Cuando h se acerca al cero, vale. Entonces me voy llevando la h a pasear y voy analizando qué va pasando con las alturas. Si ustedes observan, conforme se acercan al cero, las alturas medidas en las líneas blancas son muy parecidas, cada vez se parecen más entre sí. ¿Se dan cuenta? Y bueno, ¿qué esperaríamos que suceda en el cero? Aunque no me interesa qué va a pasar en el cero, pues lo que va sucediendo es que este valor se va acercando, se va acercando, se va acercando uno a otro. Entonces, seno se va pareciendo a h o h se va pareciendo a seno. Y allá en el infinito, el límite va a valer uno. ¿Sale? Por eso es que esta división vale uno límite. Hola, Eso es- buenas, perdón por llegar tarde. Ya aquí estoy. Hola, hola, Manuel. Entonces, esta división es lo que le va pasando. ¿Sale? Entonces sería 45 Y en grados esta en el otra, punto. mande, ¿decías algo, Luis Sergio? Sería 45 grados entonces en el punto. Ajá, sí, exacto. De hecho, sí, son razonamientos a los que uno se acostumbra después de un tiempo, pero de inicio, pues sí, a lo mejor parece medio esotérico, porque cuando haces esta división, sí es importante ver que los números decimales como tal se van pareciendo cada vez más, pero también es importante ver que la recta es una medida o ¿cómo se puede decir? Pues sí, te da un indicio de cómo está la curva a la que es tangente, ¿no? De hecho, más adelante, espero que alcancemos a verlo, hay una regla que se llama, hablando de límites, pero primero tengo que ver derivada, la regla del L'Hopital, que nos dice que si nosotros queremos calcular un límite de una división de funciones, cuando x tiende a cero o a infinito, ¿vale? Se tienen esas dos opciones porque uno esperaría que cuando evalúas en cero o haces el número muy grande, no, es en cero. Sí, en general tiene que ser cero. Bueno, no, creo que sí también se permite infinito. Cuando se toman estos dos valores, bueno, cuando el límite se calcula a partir de esto, esta división a veces da cero entre cero, entonces no nos dice nada el cálculo del límite, ¿no? De hecho, si uno evalúa el cero, así como nos enseñan en la prepa, evalúa el cero en seno, seno de cero te da cero y h te da cero. Entonces, allá en el límite te daría cero entre cero, pero pues eso no está definido. El cero arriba no tiene problema, pero el cero abajo sí.
Entonces, por eso tenemos que usar alguna otra técnica para visualizar cuál es el límite. La regla del L'Hopital hace algo similar y ahorita van a ver por qué se los platico. Nos dice que este límite nosotros lo podemos calcular derivando cada cosa primero y entonces luego haciendo la división. Y pues uno dice, como los colombianos, como así, ¿verdad? Pues f y g pueden ser dos funciones. No sé, para que me crean, las voy a dibujar aquí. Nada más voy a hacer un dibujito como alusivo a la idea. Y lo que está sucediendo es, ok, no sabes cuál es el límite de f entre g, de verde entre rojo. Pues deriva las manos, ¿no? Y cuando las derivas, de hecho, si nosotros queremos ver cómo se intersectan estas cosas, pues lo que hacemos es calcular las derivadas, ¿verdad? Y en vez de agarrar las curvas, agarramos las pendientes. Y las dos pendientes, cuando se van acercando el punto de tangencia, pues la división se va pareciendo a la división de las funciones originales. Entonces lo que estoy haciendo aquí es como tener una medida o visualizar la curva, a nivel local, se dice. Y esta idea viene mucho de ideas que estaban ahí alrededor en esos años, cuando se inventó el cálculo, porque bueno, en matemática nosotros tenemos una idea de algo plano localmente. ¿Qué quiere decir eso? Pues como sucede con la Tierra, ¿no? Nosotros vemos el piso de nuestra casa y pues notamos que el piso es completamente plano, ¿no? Incluso le podemos pasar un nivel láser de esos que ya aparecen en las redes sociales, o le podemos poner las mangueras de los albañiles y vemos que el agüita se queda equilibrada, ¿no? ¿Nunca han visto cómo un albañil, ¿cómo se dice? ¿Nunca han visto cómo nivelan ven si está a nivel alguna construcción? Es con el principio de los vasos comunicantes no sé quién era, no sé si era de Bernoulli eso, pero eso es lo que Ah, usan, una manguerita. Asómense a ver cómo trabajan ok, los sí. y van a ver cómo le hacen. Pero bueno, esto localmente, nosotros aquí cerca vemos que está muy plano, pero porque nosotros somos una hormiguita en el mundo mundial, ¿verdad? En el mundanal mundo mundial, somos una hormiguita. Entonces, a nosotros nos parece todo muy plano, pero en realidad no está plano, sí es parte de una curva, pero una curva muy grande que ni siquiera alcanzamos a notar. ¿Sí lo ven? Solo cuando se ve el horizonte, ¿no? Que por ahí hace poco vi un señor que tomó dos fotografías no sé si era Manhattan o no sé qué lugar, y hubo una diferencia de 40 metros entre el barco donde lo estaba tomando y el mástil, ¿no? El barco al que se trepó y le sacó la foto a la ciudad. Y es una cosa muy impresionante porque aquí se ve el agua y apenas si se alcanzan a ver los edificios, pero a 40 metros pues ya se ve más, mucho más, ¿no? Porque están en más alto, pero lo genial es que las curvaturas de la Tierra se nota de diferente manera tanto aquí abajo como aquí arriba. O sea, cuando están abajo me parece que la curva se ve más grande, si era así, y arriba la curva se ve no miento, aquí se ve más chica la curva y estando más alto se ve mucho más grande. Pero pues son cosas que suceden por la curvatura de la Tierra, ¿verdad? Espero que no haya ningún terraplanista por aquí. No, ¿verdad? Ok. No esperamos Pero eso. ¿Mande? ¿cómo menciona de que es para dividir las derivadas por separado? Ajá, exactamente. Este, por eso es que funciona esto. Derivan arriba, derivan abajo y calculan el límite de la división de derivadas. Y eso les da la derivada de estas funciones originales, que si tú sustituyes no lo podrías calcular. ¿Vale? Entonces, si yo sustituyo h aquí, no funciona, me da cero. Si sustituyo h aquí abajo, no funciona. Pero si uso el L'Hopital, miren, seno de h entre h, este, tiende a la derivada de seno, que ya vimos que es coseno, lo acabamos de probar. Estamos usando lo que queremos demostrar. Y la derivada de h es uno y coseno de cero es uno, ¿no? Entonces esto vale uno.
Este límite vale uno. Si usan L'Hopital, ¿verdad? ¿Sale? Pero es Eh, porque los dos vatos se fueron al cero. Porque derivada de h igual a uno. Ah, Ah, este, porque si lo o sea, quiere Diosito. No. Si le aplicamos esta regla, f de x igual a, voy a poner otro color. Si le aplican ustedes esta regla, em, ¿sí? Es x más h, ¿no? Evalúan x en x más h y luego le quitan x y luego dividen entre h. Y h tiende a cero. Entonces le dan chicharrón a las dos cosas, les queda h entre h, y entonces el límite de h entre h, que ya es uno, el límite de uno cuando h tiende a cero, a uno le vale sorbete, ¿verdad? Porque no depende de la h, entonces esto es uno. Ahora, ¿qué significa geométricamente? Geométricamente significa que si x vale, y igual a x es la función, ¿cuál es su recta tangente? Pues la recta tangente es la misma gráfica, ¿no? ¿Y cuál es la pendiente de esa recta tangente? Pues como está a 45 grados, altura entre base miden lo mismo y la división es un uno, entonces su derivada es un uno. ¿Capichi? va. Muchas gracias. Bueno, pero de ahí salen las fórmulas de derivación, ¿verdad? Y poco a poco se van complicando algunas cosillas. Eh, sí, por ejemplo, un límite que es muy famoso, ahorita voy a seguir hablando de esto, pero un límite que es muy famoso es el resultado o la definición del número e. ¿Se acuerdan? Cuando h tiende a infinito. ¿Han visto eso? Eh, ¿Eso no era algo de lo de los impuestos o algo así? Ujú, exactamente. Eh, híjole, a ver, déjenme ver si lo tengo a la mano para mandárselos. Se llama, a ver, ¿cómo se llama? Asuntos financieros se llamaba ese texto. Se los voy a mandar para que lo lean. Y es de donde surge el número E, es el origen del número E. Y es esa lectura que les voy a compartir, es es la razón de ser de este límite que les estoy mostrando acá. De hecho, sería un muy buen ejercicio que ustedes hicieran la lectura y este, que hicieran la lectura y ustedes sacaran sus conclusiones, ¿no? De por qué estoy usando de ese límite. Que después de que uno lo lee es bastante bueno el texto. Yo lo tomé de un libro que se llama Historia de un número. Creo que ya se los había comentado, ¿verdad? Eh, Historia de un número. De hecho, eso sí lo tengo aquí. Ah, sí lo tengo acá. Les voy a mostrar. Como, bueno, a mí me ha gustado ir a curiosear las librerías, las bibliotecas. Luego me encuentro cosas interesantes y en las clases a veces lo puedo usar para que, miren, es este. ¿Sí lo ven? Oye, Y esta es de Conaculta y la serie se llama QED. Miren, está bastante bonito.
Y les trae algunas ilustraciones antiguas, miren. Pero viene la historia del número. En particular les habla de cómo se conoce el número E. El número E no surgió de estudios matemáticos así profundos, sino vino de las finanzas, del interés compuesto, ¿vale? Déjenme, ya les iba a mandar eso y ya otra cosa me volví. Sí, de ahí viene. Este, ven ustedes que cuando aumentan un 15% a algo, cuando vamos a comer o vamos a algún restaurante y vamos a dejar la propina, pues a veces la gente lo que dice, ¿cuánto gastaste? Ah, me gasté 300 pesos. Entonces multiplica uno 300 por 1.10 o por 1.15 y ya le agregamos el interés, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, al multiplicar por 1.15, yo estoy agregando el 15% a una cantidad. Entonces, esa es más o menos la razón de ser de que al uno se le sume esto. Pero ustedes pueden decir por qué divido uno entre h. Ah, bueno, es porque a este uno estás usando este número surgió porque la gente quería averiguar qué tan grande podía ser el porcentaje o qué tanto podía crecer el dinero que estaban prestando con interés, ¿no? Entonces, este uno significa un 100%. Si le ponen el interés del 100% a una cantidad, o sea que al final del tiempo paguen doble, pero este H quiere decir que tú divides, por ejemplo, entre 12 meses, 100% entre 12 meses, entonces ese es el porcentaje que le vas a aumentar al 100% de la cantidad, ¿no? Y esto de elevarlo a potencia es porque es lo que se cobra a través del año, si no se paga, ¿verdad? Suponte que tú pides una cantidad K. Al mes quieres vas a pagar el 15% de intereses, pues pagas 1.15, ¿no? Ese mes no lo pagas, entonces esta cantidad de tu deuda se convierte en 1.15 veces la cantidad original y esta es una nueva deuda. Si no la pagas al siguiente mes, entonces te van a cobrar el 15% sobre lo que debes, pero ya debes esto, que ya no debes K. Entonces, al segundo mes, tú vas a estar pagando 1.15 al cuadrado y esta cantidad va subiendo, ¿sale? Entonces, por eso es que las deudas con interés compuesto son bravas, van aumentando muchísimo. Entonces, revisaron la gente de los banqueros renacentistas, banqueros italianos del Renacimiento, y se dieron cuenta que si cobraban el interés, que entre más veces cobraban el interés, había unos pesitos más que se ganaban. O sea, no era lo mismo si tú le ponías a una cantidad del 24%, no era lo mismo pagar el 24% en un año que cobrar el mismo 24% durante 4 momentos en el año, o sea, 6% cada 3 meses, ¿no? Resulta que aunque 6 por 4 es 24, el cobro continuo hace que te ganes unos pesitos. Entonces, por eso es que aquí la H y la H tienden a infinito, porque tú quieres ver qué pasaría si cobras el 100% de interés a una cantidad, teniendo el tiempo de dividido por minuto, ¿no? Por segundo. Te voy a cobrar intereses por segundo. Cada que respires, te cobro intereses, ¿no? Cada que lata tu corazón, cobro intereses, bueno. Resulta que esa cantidad, bueno, esta es una exageración que definitivamente no es posible en la realidad. Bueno, y qué bueno, ¿verdad? Si lo fuera ya, ya ya, ¿cómo se dice? Ya alguien nos estaría cobrando de esa manera, ¿no? Pero esta cantidad, este, es un límite, o uno se pregunta por el límite para saber qué tanto puede aumentar una cantidad cuando tú la prestas a interés compuesto. ¿Sale? Y resultó ser una cantidad que tiene que ver con muchas cosas en la naturaleza. Es un límite nato. De hecho, número termina siendo un 2.71, 72, 81, 82, no sé qué. Hay varios decimales. Y eso quiere decir que la cantidad que tú prestas, en ningún momento vas a recibir el 300%. Vas a recibir mucho menos.
Bueno, no mucho menos. Vas a recibir el 271%. Ese es lo máximo que puedes hacer crecer tu cantidad, pero es un número irracional. ¿Vale? Déjenme les mando el texto. Tiene que estar aquí. Espero que no esté dañado. Asuntos financieros se llama. ¿Y cómo se calcula el límite cuando la función es con exponente que va cambiando? A ver otra vez. ¿Cómo se calcula la derivada de una función que tiene exponente que va cambiando? Ah, ahorita les digo. De hecho, por eso les muestro el ejemplo, porque les quiero mostrar cómo se calculan esas cosas. Que la técnica para hacer estos cálculos es la que sí les podrían preguntar, por ejemplo, a los chicos de sexto semestre. Les piden el cálculo de un límite y ustedes tienen que aprender a manipularlo para poder hacerlo, ¿verdad? Ahorita lo vemos. Ya se los mandé en el chat. Es una transcripción del capítulo del libro. No la compartan porque es piratería y no está bien. Yo lo hacía antes porque no se conseguían mucho los libros, ¿verdad? Pero lo transcribí, el texto, ese capitulito. Hace mucho que no encontraba este texto. No lo había leído. En la página, en la página 3 hay una tablita que les va mostrando. Ah, pues se la presento, sí seré, perdón. Ahí está. Esa tablita, miren, si cobran un 100 pesos y cobran el 5% de interés anual con diversos periodos de conversión, ¿qué quiere decir eso? Pues que lo retiran y lo vuelven a meter, ¿no? Entonces, si ponen 100 pesos y lo invierten a un año sin que lo retiren, es plazos fijos, ¿no? Ganan 105 pesos. O sea, es lo que van a recibir al final. Es como el ahorro de la primaria, ¿no? ¿Nunca ahorraron en la primaria? A mí nuestros maestros nos retenían unos pesitos al final de la primaria y una vez a mis papás no les iba muy bien, que lo único que ahorré fueron lo que son ahorita 10 centavos. Andaba yo bien triste llorando al final del año con mi moneda de 100 pesos en ese entonces, ¿no? Eran cien viejos pesos, porque ya ven que la moneda cambió en el 98. Pero bueno, este punto 0.25 es lo que ganan si ustedes calculan el interés 2 veces al año. O sea, a los 6 meses haces un corte y calculas cuánto interés has ganado. Y luego lo vuelves a hacer al otro semestre, al final del año. ¿Será lo mismo que acá? Pues es el 2.5%, tendría que ser lo mismo. ¿Y adivinen qué? No. Si cobras 2 veces el interés al año, aunque sea el mismo interés, te ganas 6 centavos. Entonces, así, si lo cobras 4 veces en el año, 12 veces en el año, 52 veces en el año, ¿verdad? Vas ganando algunos centavos. Entonces, si lo cobras diario, ganas 13 centavos por encima de los, este, 5 pesos, ¿no? Eso es lo que va pasando. Y esta es la formulita que yo les acabo de poner, ¿vale? Pero bueno, es un muy bonito texto. Chútenselo. Si pueden comprar el libro, cómprenlo. Les va a gustar. Se los recomiendo mucho. Bueno, entonces, ¿cómo se calculan esos engendros? Ese es el punto. Vamos a hacer chanchullo.
Vamos a darle la vuelta. Porque como la variable, como bien ya observó Luis Sergio, la variable está ahí arriba, necesitaría yo algún mecanismo para manipular estas expresiones, ¿verdad? Y hay un resultado que nos permite intercambiar algunas cosillas aquí. Ahorita lo voy a mencionar. Bueno, vamos a decir que hay una variable A, bueno, o Y, o como le quieran llamar, es una función en realidad que tiene que ver con esto, ¿verdad? Ujú. Entonces, resulta que una técnica para bajar un exponente, pues es el uso de los logaritmos. Acuérdense ustedes que cuando nosotros tenemos una base elevada a una potencia y esto nos da, bueno, un exponente, ¿no? Voy a poner así. Una base elevado a un exponente, lo voy a llamar E, y eso me da un resultado que le llamo potencia. Esta cosa escrita en logaritmos es lo mismo que esto, ¿verdad? O sea, escribirlo así o escribirlo así es exactamente lo mismo. Solamente que eh, cuando lo escriben como logaritmo, ustedes le están dando mucha importancia o la importancia más grande al exponente. Un ejemplo así rapidísimo. Elevo 2 al cubo y me da 8. Entonces, escribir esa situación como logaritmo sería decir 3 es el logaritmo base 2 de 8. 3 es el exponente al que tienes que elevar el 2 para que te dé 8. Es más o menos como se leen los logaritmos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya los han visto? En mi caso creo que no. Bueno, sí hace falta bastante teoría, ¿eh? Pero bueno, con que se entienda esto está bien, más que suficiente. Ah, gracias. ¿Sale? Entonces, hay unas bases distinguidas que son el 10 al cubo les da 1000, por ejemplo, y esto dirían ustedes, 3 es el exponente al que tengo que elevar el 10 para que me dé 1000. O sea, el logaritmo de alguna manera se está aplicando al resultado, pero debes tener claro cuál es tu base. ¿Qué resultado quieres tener? Quiero tener el 1000. Ah, ok. ¿A partir de cuál base? Ah, la del 10. ¿Cuál es tu resultado? Es el 8. ¿A partir de cuál base? La del 2. Entonces necesitas un exponente 3. Es más o menos cómo funciona, ¿no? Y bueno, los logaritmos fueron relevantes porque, pues, cuando se calculaban cantidades astronómicas, pues habían números enormes. Y entonces por ahí un señor ricachón desocupado, John Nepper, que en inglés le ponen Napier, pero no sé cómo sea el nombre, creo que en español se dice así. Estos les llamaban antes logaritmos neperianos, los de base 10, porque pues los utilizó este señor. Dedicó largas horas de su vida a hacer cálculos de este tipo. Digo, ahorita ya podemos hacerlo con una calculadora, muertos de la risa, ¿verdad? Hasta la inteligencia artificial por voz. Alexa, calcula el logaritmo base 7 de 3512, ¿no? Y ya se los va a dar. Bueno, estamos más cerca de Odisea, 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Esa película, ¿la han visto? Creo que no. Esa película salió en los 70 y presupone que hay unos cuates viajando en el espacio que le hablan a una computadora que se llamaba Mark, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero es lo mismo que nosotros hacemos ahorita con Siri o con Alexa. Es una cosa maravillosa estar viviendo eso. Bueno, eh, entonces la gente cuando hay un logaritmo decimal, hay al menos aquí en México, ya no le pone la base. Y cuando uno ve solito un logaritmo, pues significa base 10. Pero hay gente que esto representa, cuando usan la E lo elevan a una potencia y les va a dar un numerito, no sé qué número es, un número decimal. Entonces 7, en vez de escribir logaritmo base E de ese numerito, lo que la gente hace es, bueno, base E, es ponerle logaritmo natural.
el LN de la calculadora, ¿no? Seguramente sí lo han visto. Entonces, cuando ustedes le ponen un número y le pushan al LN de la calculadora, lo que están buscando es el exponente al que tienen que elevar la E para que les dé ese número. Como la E es un número muy importante de referencia en cálculo, la gente ya pasa por alto todos estos logaritmos, a menos que estudien computación, ahí sí necesitan otras bases. Pero en el cálculo, por lo regular, no utilizamos los otros logaritmos, el único que usamos es el natural. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de usar un número irracional? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la ventaja de usar E? Porque cuando uno calcula, como este límite, como este número resulta ser el límite de expresiones de este estilo, resulta que este número irracional es la referencia. Podemos hacer exactamente la misma pregunta con pi, ¿verdad? Si tú viene de una situación bien sencilla, la división del perímetro entre el diámetro, y nos da un número irracional. Y uno puede preguntar cuál es la ventaja de usar ese número irracional. Es que ese número, digamos, es un número distinguido, es un número de referencia, porque es el número que surge de estas situaciones. Algo similar pasa con esto, ¿verdad? Sí, es un número de referencia. De hecho, cuando agarramos esta función, es la función que crece más rápido de todas. ¿Ya me escuchan? Hola, hola. Es que me botó la red. Hola, maestro. Ya, Sí, ya se ve. ya está, ¿verdad? Sí, es que se me fue la red, no sé por qué. Su explicación final creo que se cortó un poco de más su audio, no entendí muy bien buena parte. Ah, ¿Hasta dónde me escucharon? Mm, A ver, dame un minutito. Más o menos como después de mi pregunta, creo. Listo, muchas gracias. A ver, entonces, Ah, sí, ya se oye.
Bueno, ya no les hago el cuento largo. Todo esto se los platico rápido porque nosotros necesitamos definir esta expresión y necesitamos bajar este exponente. Hay varias reglas con los exponentes, por ejemplo, ah, que cuando ustedes calculan el logaritmo natural o logaritmo del que sea de un número que se eleva a una potencia, es lo mismo que p por el logaritmo de a. Pueden bajar el exponente. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando ustedes tienen algún número, vamos a pensar así. Hay que hacer un estudio de los logaritmos, ¿eh? Si no lo han visto, yo creo que sí tenemos que platicarlo la próxima clase, pero si nosotros tenemos esto, bueno, al revés, ¿sí? Tenemos una potencia y la elevamos a otra potencia, el resultado es que los exponentes se multiplican, ¿no? Es una ley de los exponentes. Entonces, cuando yo estoy buscando el exponente, que es ese logaritmo natural, al que tengo que elevar la e para que me dé esto, es el mismo exponente al que tengo que elevar la e para que me dé a multiplicado por p. O sea, de alguna manera, esto que está aquí, yo lo estoy entendiendo como este exponente. ¿Me explico? Sería entonces como un doble exponente. Ajá, exacto. ¿Qué pasa cuando tú quieres obtener un número a una potencia? Pues al exponente con el que obtienes ese número, lo multiplicas por la potencia. ¿Sale? O sea, esta regla de los exponentes se convierte en esta regla de los logaritmos. ¿Cómo la memorizamos o la recordamos? Pues que es como si este exponente lo que yo hiciera es nada más sacarlo y ponerlo aquí como multiplicación. Y platicarles esto es relevante porque si ustedes igualan este número a esto, entonces el logaritmo natural de esta a sería el logaritmo natural de esta cosa, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes pueden bajar el exponente. Ujú, Sí, ¿sale? Y entonces sería lindo, en vez de calcular el límite de esta expresión, que es el límite de a, la gente lo que hace es calcular el límite cuando h tiende a infinito de esto, que sería el límite de esto otro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué? sí, ¿Por qué así? Si lo que yo quiero es el límite de la a, ¿no? No el límite del logaritmo de a. Ah, bueno, porque sucede que cuando las funciones son continuas, que es otra propiedad, ustedes pueden intercambiar estas aplicaciones, porque fíjense, aquí a lo que le están llamando a, primero le calculan el logaritmo y luego le calculan su límite. Entonces, es una propiedad de ciertas funciones como el logaritmo, las continuas, que pueden ustedes cambiar el logaritmo por el límite. No es otra cosa más que el fundamento en el que ustedes basan la evaluación. Nosotros hace rato dijimos cuál va a ser el límite cuando x tiende a algún valor y terminan, por ejemplo, en este caso, el límite de esta cosa cuando h tiende a cero. Entonces ustedes sustituyen, ¿verdad? De alguna manera sustituyen y ya calculan el límite. Entonces, cuando pueden sustituir, lo que están haciendo es esto. Ustedes quisieran el límite de una expresión, pues agarran el número y lo meten a la expresión, pero en realidad lo que están haciendo es este intercambio. Primero el límite y luego le aplican la función. ¿Sale? O sea, primero aquí pusieron un cero y luego calcularon el límite. ¿Sale? Pero puede hacerse al revés. O sea, pueden poner 2 por x más el límite de h, ¿no? Lo pueden intercambiar. Bueno, entonces vamos a calcular el logaritmo del límite. Lo que yo quiero es el límite, pero aquí voy a obtener su logaritmo. Bueno, ¿y por qué lo hago así? Ah, pues porque ahí va otra tranza. Aquí van ustedes a calcular el límite cuando h tiende a infinito de este producto. Y este producto, a alguien con una mente muy retorcida como L'Hopital, le gustaba verlo como una división.
Si ven que otro caso. Eh, lo siento, no lo veo. ¿Sí queda claro que es lo mismo o no? Oh, sí, cierto. O sea, Sí, pero es algo muy retorcido, ¿no? sí, Tenías tú sí, un producto, ¿no? Una división. Y uno se pone de aferrado a calcular la división, a verlo como división. Bueno, resulta que lo quiero ver como división porque quiero usar la derivada. Este relajo, ¿verdad? ¿Sale? Si no puedo calcular el límite de una división, calculo el límite de la división de las derivadas. Aquí, ¿por qué no puedo calcular esto? Bueno, si esto tiende a infinito, esto se va a cero, ¿verdad? Y logaritmo de uno es un cero. ¿Por qué? Porque e a la cero vale uno. Entonces, esto escrito en exponencial se ve así, pero notación logarítmica. Tuve que haber visto muchas cosas ahorita antes de hablarles de esto, ¿eh? Por eso estoy como que tratando los prerequisitos y platicando rapidísimo de algunos significados. Esto hay que repasarlo, ¿verdad? Entonces, el cero es el logaritmo natural de uno, ¿sale? El exponente para que te dé uno es un cero, lo que quiere decir. Bueno, entonces aquí me daría cero, si calculo el límite. Y el límite de uno entre h cuando h tiende a infinito también me da cero. Entonces se cumple la propiedad del L'Hopital de que no tengo manera de calcular el límite sustituyendo, como quien dice. Aunque no es una sustitución propiamente, pues no me sirve sacarlo límite de arriba y límite de abajo. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es derivar, pero para esto también debemos de conocer la derivada del logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? La derivada del logaritmo de una función es la función puesta abajo y la derivada arriba. Entonces la función puesta abajo en el numerador va a ser uno más h, bueno, uno más h, uno más uno entre h, y aquí arriba debo de poner la derivada de esto. Pero la derivada de esto está brava porque la derivada de uno es cero y la derivada de h a la menos uno es h a la menos h a la menos 2. O sea, es este. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? eh, si es posible, podría repetir ese último paso de las dos derivadas que hizo. Ujú. Eh, la derivada de una potencia sí se acuerdan, ¿verdad? Creo que sí, se bajaba multiplicando o algo así. Ándale, bajaba multiplicando el menos uno y le restabas uno al exponente, que es 2. Era más fácil verlo en exponentes positivos, x a la cuarta, por ejemplo, les daba 4x a la 3, ¿verdad? La derivada, las fórmulas. Todas estas fórmulas también salen de esta definición. Bueno, menos x a la menos 2, es la derivada de uno entre x, o sea, uno entre x al cuadrado negativo, que es esto, ¿verdad? Y la derivada aquí abajo también me va a dar menos uno entre h al cuadrado. Las dos derivadas. La cosa es que puedo darles chicharrón, ¿sí lo ven? O sea, puedo cancelar arriba y abajo este. ¿Están de acuerdo? Porque el denominador sería uno. Ujú. O sea, les estaría quedando límite cuando h tiende a cero, digo, perdón, infinito, de uno entre este cuate sobre uno, ¿verdad? Es como si hubieran agarrado el factor, lo avientan a la izquierda, les queda esto, y este lo factorizan, y el factor que bajaron aquí, que es este, lo cancelan con este de aquí abajo. Les queda esto
Y bueno, este cuate entre uno, pues es este mismo cuate. Es el límite cuando h tiende a infinito de uno entre uno más uno entre h. Y ahora sí, muertos de la risa, pueden cancelar este, porque este se va a cero cuando la h tiende a infinito, y les queda uno sobre uno, que es uno. ¿Sí sienten emoción en su corazón o todavía no? ¿Pero qué demonios es ese uno? Ah, este uno es el exponente, porque están calculando el logaritmo de un límite y les dice que ese es uno. El exponente de la e es uno. Entonces, ¿qué? Entonces, el logaritmo de esto es un uno, lo que quiere decir que e, que es la base del logaritmo natural, a la uno es el límite de la a cuando h tiende a infinito. O sea, que esto es la e. ¿Sí ven qué emoción? Sí. Utilizaron harto poder, ¿verdad? Para calcular que este es un uno. Bueno, y ya la moraleja de este asunto es que a mí me gustaría que en algún momento reprodujeran esta cuentita, tal vez un poco más largo, porque yo me salté muchos pasos y ahí eché un choro mareador. Pero si ustedes le ponen aquí un 2, me gustaría que corroboraran que cuando calculan el límite hacen todas sus cuentas, aquí les da el 2. Y entonces el límite en ese caso les da e al cuadrado. O sea, ¿de dónde viene el exponente de la e? Viene del porcentaje, ¿no? Aquí voy a cobrar un 200% de interés. Eso es lo que significa e al cuadrado. ¿Vale? Qué interesante. Bueno, así funciona ese cotorreo. Y si se dan cuenta, utilizamos todo lo que estamos diciendo. ¿Vale? Es una técnica para calcular límites. ¿Capisci? Entonces, para hacer esto se ocupa leyes de logaritmos y saber un poco de algunas derivadas. Ujú, ujú. Sí, Gracias. exactamente. Necesitamos un poquito de esa teoría, ¿no? ¿Y esta técnica sirve para cualquier función o solo algunas? La técnica, no, también funciona para... La técnica en realidad funciona para cualquier cosa que les salga cero entre cero o infinito entre infinito. Sale la regla del L'Hopital. Se vale aplicarse cuando es así. Ujú. Solo para recordar, se divide el límite de lo de arriba y lo de abajo y luego se le vuelve a sacar límite o solo es límite de lo de arriba y lo de abajo y ya la Eh, división es el límite del conjunto. Hay que derivar primero. O sea, nos piden calcular el límite de una división. Y cuando trato yo de sustituir, me da cero entre cero o infinito entre infinito. Entonces, en ese caso es aplicable la derivada. Ponen otra vez límite, primero derivan arriba y abajo, y ahora sí ya se avientan a calcular el límite otra vez. Es como si reemplazaras tu división original por la división de las derivadas. Oh, va. Gracias. ¿Sí? ¿No? ¿De qué? Aquí también hicimos lo mismo, ¿no? ¿Dónde lo puse? Acá. Quería calcular la derivada del seno de h entre h y me daba cero entre cero. Derivo arriba y abajo y me da coseno de h entre uno.
Entonces el límite es uno, ¿verdad? O sea, aquí estarían pidiendo, por ejemplo, el límite de seno de h entre h, cuando h tiende a cero. Si tú haces la división, te da cero entre cero. No se puede, ¿no? Entonces derivas coseno y uno. Aquí ya puedes evaluar. Ah, aquí sí, porque coseno de cero es uno, entre uno me da uno. Entonces el límite original era un uno. ¿Sale, vale? Gracias. Uf. Bueno, ¿qué hora es? Podemos hablar de la regla de la cadena, pero no, yo creo que nos va a llevar más tiempo. Entonces, si gustan, vamos a dejar esto hoy aquí. Les prometo que voy a compartir las grabaciones. Ahorita mismo lo voy a hacer de una vez, antes de que otra cosa suceda. ¿Sale? Para que las tengan, ¿no? Déjenme mandarles el PDF. Esta espera de vacaciones va a acabar conmigo. Ahí vamos. Pero, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 4 de abril, Madre Santa. Em, ¿Qué vimos hoy? Derivadas, L'Hopital y exponentes. Tenemos que hablar más de los exponentes entonces, ¿verdad? Porque veo que no, es que fíjense que todos esos temas creo que ya no se revisan en la escuela. ¿Qué va a pasar con nuestros chamacos en la universidad? Tienen que saber eso, ¿eh? Lo vemos la próxima semana. Recuérdenmelo. Bueno, recuérdenme que hablemos bien de los exponentes y que ustedes se lleven una buena idea de todo esto. Ujú. Gracias. Sí es importante que lo sepan. Ay, no sé dónde está desapareció el menú. Aquí está ya apareció. Sí descargaron el texto este de asuntos financieros, ¿verdad? Me temo que no se envió. No, nada más se lo mandé a María. Ándale pues, María, ya ves. No les quieres pasar el documento a tus compañeros. Ya te vi. A ver, ahorita lo mando otra vez. Y yo me equivoqué, yo lo mandé mal. Ya está. Listones para sus trencitas. Estudien este fin de semana para que ya el siguiente fin de semana se olviden un rato, que ya vienen las vacaciones, ¿vale? Muchas gracias. Cuídense. Nos Gracias, vemos el profe. lunes. Sale, profe. Bye. Gracias por la clase. Bye.